Superman Woke, la última novedad en el mundo de Hollywood y estos grandes blockbusters, estos grandes proyectos de gigantescos presupuestos, es el nuevo Superman. ¿Y qué es lo que sabemos de momento? Que hay grandes cambios, que el presupuesto se ha disparado y que va a costar mucho recuperar dinero y que, oh Dios mío, ya volvemos con las políticas de identidad y con el wokeismo. Ay, amigos, go woke and go broke. ¿Se ha vuelto Superman woke? Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Muchísimas gracias por suscribiros, gracias por dejar vuestros comentarios y, por supuesto, gracias por darle un me gusta a este vídeo que es muy importante para nosotros. El nuevo orden económico mundial es el título de mi nuevo libro, no te lo pierdas. Estamos ya camino de la tercera edición, el nuevo orden económico mundial. Una película en Hollywood es algo muy importante. Para un estudio como es Warner Brothers, la franquicia de DC es esencial y además es importantísimo crear un universo que pueda llevar a varias películas que atraigan a mucha gente y que generen esa enorme cantidad de ingresos que permite pues, tener una franquicia potente como se creó con el Marvel Cinematic Universe en el caso de Marvel. Es importantísimo, por lo tanto, que cuando se busca reinventar o reorientar una franquicia, lo que es el producto de entrada, en este caso Superman, sea un éxito sin paliativos, sea un éxito absolutamente incuestionable. Para ello, se busca una historia que sea potente, se busca reorientar el personaje a los tiempos modernos, pero no hacerlo excesivamente innovador, porque luego pasa lo que ha pasado con las otras reinvenciones de Superman que no funcionaron, y por supuesto, se hace una historia en la que se introduzcan los personajes que vayan a generar otras secuelas y otras películas de ese universo cinemático a través de DC. ¿Cuál es el problema? Problema número uno en Superman. El director, James Gunn. ¿Qué es lo que sabemos ya de James Gunn? Número uno, él ha decidido que hay que hacer una historia que sea política. Lo primero es que Superman abandona los mensajes patrióticos de verdad, justicia y el espíritu, la forma de ser norteamericana, estadounidense, para convertirse en otra cosa completamente diferente. Se va The American Way y llega The Human Way. ¿Vale? ¿Qué es lo que sabemos también? Que el propio James Gunn ha dicho que esto es una película política. Y este es el gran problema. El gran problema es que cuando decides hacer una película política, te olvidas del guión, te olvidas de hacer una película entretenida y encima gastas lo que son ya 225 millones de dólares solamente en el presupuesto, generando un enorme problema para el estudio. James Gunn nos informa que Superman es un inmigrante. Por favor, lo que no nos informa es que en la historia original ese chico que viene, ese bebé que viene del planeta Krypton es adoptado por una familia de valores tradicionales estadounidenses. Eso no, The American Way desaparece, ¿de acuerdo? Y se dice, sí, es sobre política. ¿Y por qué es un problema? Es un problema porque la gente no va al cine a que le den lecciones de política. La gente va al cine para entretenerse. Y lo segundo es que cuando tienes que estar constantemente metiendo las políticas de identidad en el guión de la política, el entretenimiento sale por la ventana. Es decir, conviertes la película en un aburrimiento. Uno de los factores esenciales de este Superman es algo que cualquier persona que haya visto o que haya leído los cómics de Superman alucinaría. Que recibe más golpes y le dejan... es que pierde constantemente. Es decir, Superman es un héroe, pero un héroe disminuido, un héroe que no gana, un héroe que empieza perdiendo, que continúa perdiendo y aquí viene el mensaje político, para poder ganar
se tiene que unir a esa diversidad de género y de razas que le aparece con otros personajes, porque él solo, Superman, no puede. ¿Ves? Ya te han metido el mensaje político. Ya te han mentido a la hora de decirte que el Superman va a ser un reflejo de lo que es el personaje que todos adoramos y ese icono del mundo del cómic, ¿no? Han decidido estropearlo y sobre todo lo que ha decidido el director James Gunn es criticar a su propia audiencia. Cada vez que alguien ha hecho algún comentario, no negativo, sino crítico, sobre esta reimaginación de Superman como un ser debilitado que solamente puede ser héroe alrededor de un grupo de diversidad, equidad e igualdad, ¿Qué es lo que ha hecho? Lo que ha hecho es lo que hizo Rachel Zegler con Blancanieves, lo que han hecho tantos otros, etcétera, que es echarle la culpa a ¿quién? A la audiencia. Pero es que la audiencia no tiene la culpa. Y aquí hay un factor muy importante, que es el factor de los estudios, ¿no? A ver, un estudio no pone 225 millones de dólares en una película, que por lo tanto significa que tiene que generar al menos 700 millones de dólares de ingresos en todo el mundo para cubrir costes, es decir, cubrir no solamente los costes de producción, más los de marketing, etcétera, los de promoción, todo lo que tiene que ver con la maquinaria de la película, ¿de acuerdo? Presupuesto 225 millones, para hacer break-even tiene que generar 700 millones, que significa que tendría que estar entre las 5 películas más taquilleras del año 2025 para empezar a hacer break-even, es decir, empezar a cubrir los costes totales. 225 millones ya de entrada, es la demostración de lo difícil que es ser realmente creativo y realmente innovador. ¿Por qué? Porque cuando el estudio pone tantísima cantidad de dinero y a la vez el director lo que quiere es introducir unos mensajes políticos y de identidad de género claros en la película, ¿qué es lo que pasa? Que la cantidad de comités que hay alrededor de la película para intentar salvar el proyecto obligan a los guionistas a que en todo lo demás no tomen ningún tipo de riesgo. Es decir, ¿por dónde llega la imposición? Llega la imposición por las políticas de género, por las políticas identitarias, porque el hombre Superman obviamente no puede ser un superhéroe con fuerza espectacular, sino que va perdiendo constantemente la primera hora de la película. No gana una sola vez. ¿De acuerdo? ¿Y qué es lo que ocurre? El estudio, que debe estar sudando a la hora de ver cómo se va el dinero por la ventana, obliga a los productores, obliga a los actores, obviamente, y obliga a los guionistas a ceñirse para el resto en una historia que se queda blanda, ¿Cómo puede ser que Lex Luthor, el malvado, sea un personaje aburrido, plano y sin interés? ¿Os acordáis de Gene Hackman? Te partías de la risa. ¿Os acordáis de ese Lex Luthor en la serie Smallville, en el que había una identidad de esas personas, los conflictos emocionales entre el bueno y el malo, etcétera? ¿Qué es lo que ha pasado con Lois Lane? Porque si querías una Lois Lane poderosa, con una personalidad fuerte, etcétera, Margaret Kidder. ¿Y qué es lo que ha pasado con Lois Lane? Resulta que Lois Lane es una especie de maquinaria de dar leccioncitas paternalistas a Superman, pero ha perdido la fortaleza como personaje potente, como personaje con una personalidad arrolladora, como era la de la película original. Recordemos que la película original, la Superman 1 y también Superman 2, las dos, esas dos películas son un icono en Hollywood sobre cómo llevar al cine un cómic, ¿de acuerdo? Y fíjate que los efectos especiales no eran especialmente tremendos, pero la historia era lo que importaba. Importaba que la historia,
unos personajes potentes y una historia en donde esos personajes entrasen en conflicto y generasen empatía y emoción en los espectadores. El problema de las secuelas que se han hecho después, tanto Superman 3, Superman 4, ¿vale? Que esas 3 por lo menos decidieron hacer algo humorístico, Superman 4 un desastre absoluto, pero ya las siguientes franquicias que se han hecho con Superman han sido siempre de retornos disminuyentes hasta el punto de que tú y yo no nos acordamos de ninguna de ellas y que mientras todos hablamos sobre el Superman de Christopher Reeve y Margaret Kidder y Gene Hackman, muy pocos se acuerdan de cualquiera de las otras opciones, simplemente porque la historia, la dirección, la emoción que generaba esa historia ha sido completamente distinta, tanto que lo habréis comprobado muchos de vosotros, que si ponéis un DVD o veis en un streaming service el Superman de 1977-78, veis con vuestros hijos, se acuerdan todos. Pasa un poco como con la Guerra de las Galaxias y las precuelas, que las dos primeras son obras maestras, ¿de acuerdo? La tercera un poquito menos, y las precuelas, bueno, pues resulta que después de décadas la gente se olvida. ¿Cuál es el problema ahora? El problema es añadido. Con las precuelas de La Guerra de las Galaxias o con las secuelas de Superman, lo que hemos visto ha sido una pérdida de originalidad, pero no necesariamente una pérdida de interés en la película. Y desde luego no mensajes políticos de que lo que hagan es repeler a más de la mitad de su audiencia. El problema que se presenta con esta es que ha decidido ya de entrada el director James Gunn hacer un Rachel Zegler. ¿Os acordáis? Como Rachel Zegler en Blancanieves decidió literalmente sabotear y ningunear a más de la mitad de su audiencia en la promoción de la película, diciendo que la película original estaba hecha con un espíritu más que evidentemente anticuado, una historia de amor, etcétera, etcétera. Claro, ha sido un fracaso. El fracaso de Blancanieves ha sido espectacular. Tenéis un vídeo en el que lo podéis ver. ¿Cuál es el problema aquí? El problema es mayor. Superman ha costado 225 millones solamente de presupuesto. Necesita generar 700 millones. De las películas de la franquicia y del universo de DC de los últimos años, no ha habido ninguna que haya generado esa cantidad. Por lo tanto, se podría considerar que va a ser muy, muy, muy difícil alcanzar esos niveles comentados anteriormente. De hecho, si vemos la evidencia del universo extendido de DC, ¿de acuerdo? Es de un desastre hacia abajo en cuanto a recaudación espectacular. Aquaman, 1.148 millones de dólares. Muy bien. Ampliamente cubriendo y superando sus costes. Batman contra Superman, que ha sido la única de Superman que ha hecho un dinero relativamente relevante, 873 millones. Es decir, que a pesar de tener unas críticas muy malas, recuperó con creces lo que es su coste más los costes adicionales de marketing y promoción. Wonder Woman ya fue un problema. Wonder Woman se quedó básicamente en recuperar lo que se había gastado, con unas críticas que de hecho fueron relativamente buenas y la película no era mala. Justice League ya empezó ese declive en el que empezaron a generarse unos ingresos que no llegaron a los 657 millones, es decir, que ahí ya se estaba perdiendo dinero con respecto a lo invertido. Claro, James Gunn y Peter Safran aquí están intentando hacer una apuesta. Intentar hacer una apuesta la siguiente. Primero, esperar que el personaje de Superman vaya a soportar ese cambio en cuanto a la política y en cuanto a los mensajes que da la película, gracias a una historia y a una promoción que vaya a atraer a muchísima gente a los cines. Pero el problema es que el mundo ya no está en la misma situación de tragar cualquier
rollo político como ocurría hace unos años. El go woke and go broke ya se ha convertido en una norma. Y entonces cuando lo que James Gunn hace es obligarnos a tragarnos un mensaje sobre inmigración, un mensaje sobre hombres débiles, un mensaje de mujeres aleccionadoras y tipo señorita Rottenmeier, un mensaje de supuesta diversidad, equidad e igualdad, sin la historia y sin el potente impacto que tiene la novedad, pues resulta que no solamente no eres innovador, sino que eres anticuado. ¿Por qué? Porque resulta que lo bueno de la película es exactamente lo que está copiado del pasado y lo malo de la película es todo lo aparentemente nuevo. Go woke and go broke. ¿Conseguirá Superman alcanzar esos 700 millones de dólares que necesita para cubrir costes? Habrá que verlo, que no te engañen.